Bueno, continuando con el planteo. Una mala lectura es para mí una lectura parcializada, segmentaria de las cosas, que omite el sentido crítico y que también, por otra parte, posee cierta religiosidad a la hora de acercarse a ese contenido, en el sentido de que para mí una mala interpretación es una interpretación que pone en suspenso el punto de vista propio, y con eso me estoy refiriendo también a lo real mismo de una práctica. Entonces puede llegar a ser una mala interpretación aquella interpretación que no pone a prueba mediante la práctica los contenidos que pretende incorporar. Entonces, en este sentido es que yo siempre a mis alumnos les digo que trabajo con el psicoanálisis, pero de una perspectiva no ortodoxa. Y por este mismo motivo también suelo decir que soy lacaniana o que trabajo desde el psicoanálisis lacaniano. ¿En qué sentido? En que soy lacaniana de acuerdo a mi lectura de Jacques Lacan. Y en referencia a mi propia lectura de Jacques Lacan, les puedo decir que en su obra hay una plaga, que la van a encontrar en cada seminario, en cada entrevista y en cada escrito. Y esa plaga es el bienestar. Es tener como horizonte el bienestar. Pueden decirle de otra manera. Pueden decirle felicidad posible al ser hablante. Pueden decirle una nueva manera de gozar. Pueden decirle un nuevo modo de existir. Pueden decirle estar mejor. Pueden decirle fin de análisis. Es la misma cosa. Es que la persona de repente resuelve algunos conflictos y sobre todo resuelve algo muy, pero muy preciso. ¿Qué es ese punto preciso? Que mediante un psicoanálisis termina por transformarse. Ese punto exacto y preciso, para nada místico, es la relación que mantiene cada quien con su propio sufrimiento en demasía. Es eso lo que cambia. Y sí, un psicoanálisis cambia. No solo cambia esa relación con el sufrimiento. Un psicoanálisis cambia la vida de alguien. Porque una vida está comandada por la repetición. La pregunta interesante es qué es lo que cada quien está repitiendo. ¿Está repitiendo el bienestar? O en realidad, sin darse cuenta y de forma absolutamente inconsciente, es decir, sin saberlo, está repitiendo el malestar. No se puede escapar de la repetición y no se puede escapar de lo inconsciente tampoco. La diferencia creo que está en esta articulación tan interesante entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Si empalmamos a Lacan con Freud, podemos usar otras categorías, inclusive más permisivas en relación a los efectos que puede llegar a tener una práctica concreta con lo real. Y son las siguientes categorías: lo imposible y lo posible. Me parece muy serio entonces este planteo, porque el punto de discordia no es el malestar. El punto de discordia es precisamente el bienestar, porque no va de suyo que por el solo hecho de existir, por el solo hecho de estar vivo, alguien tenga que sentirse bien. No va de suyo, al contrario, digamos. Lo que la existencia genera por intermedio del lenguaje es el dolor de existir, ¿no? Entonces yo noto como mucha hipocresía cuando se trabaja
con el tema del bienestar y con el tema de la felicidad, del sentirse feliz. Porque una cosa es existir y otra cosa es sentirse feliz de existir, ¿verdad? Bueno, entonces en relación a estos temas, yo creo que, como les decía, la obra de Lacan está llena de referencias que aluden a estar mejor o sentirse feliz, ¿no? De algún modo. Bajo la forma del deseo, bajo la forma del amor, bajo la forma de la apuesta, cuando teoriza lo que es la apuesta analítica, el acto analítico mismo, a dónde apunta, ¿no? El saber hacer con el síntoma, el saber arreglárselas con lo real. Inclusive yo creo, ojo, es mi lectura, que Lacan habla del bienestar cuando en el seminario 23 nos propone la posibilidad de una nominación que el propio sujeto pueda gestionar, una nominación que va más allá del padre. Díganme si eso no es optimista, inclusive todo el abordaje que Lacan realiza a propósito de la psicosis es optimismo puro. Entonces, vuelvo a decir, hay que estar atentos a las lecturas que hacemos, porque considero que está muy bien que alguien, tome algunas referencias, algunos conceptos y simplemente se quede con eso y lo practique. Yo los incentivo y lo que sugiero es que siempre cotejen, evalúen esas doctrinas, porque en realidad, de fondo, de trasfondo, el psicoanálisis es antidoctrinal. Entonces, un psicoanalista que se maneje con doctrinas está perdido. Con esto no quiero ofender a nadie y no pretendo, por supuesto, ofender a nadie. Lo que más pretendo es que el psicoanálisis circule. Pero el psicoanálisis en sí es un discurso sumamente interrogativo que tiene mucho que ver con la investigación, con la apertura, con el cuestionamiento y con otorgar un protagonismo máximo al sujeto del inconsciente. Y el sujeto del inconsciente es un pícaro o pícara, si nos referimos a la sexuación, ¿no? O ambas cosas a la vez. Es un pícaro en el sentido de que se trata de un saber interrogativo, lo inconsciente. Un saber potente, además. Entonces no se puede desprestigiar ese valor, valor digo diferencial, del psicoanálisis en referencia a otros discursos, ¿no? El mismo Lacan refiere esta función del discurso analítico como capaz de interrogar a los demás. Entonces, desde el psicoanálisis las doctrinas no van, digamos. Entonces hay siempre que revisar los conceptos con los cuales trabajamos, ¿de qué manera? A través de la propia práctica. Hay que autoobservarse en los efectos que la propia práctica que uno está sosteniendo va generando. Y de esa manera uno sabe si las ideas que tiene funcionan. Digo, porque yo considero que no solo respecto al bienestar, sino respecto a otros puntos de la obra de Lacan, hay algunos contenidos que han sido renegados, en el sentido de la renegación, ¿no? Como mecanismo de defensa. Han sido renegados. Y uno de esos contenidos, que digo, toda renegación genera falsa interpretación, falsa lógica, falsa práctica. Uno de esos contenidos que han sido renegados, desde mi punto de vista, es esta frase, ¿no? El psicoanalista sabe mucho. Eso lo dice Lacan en una entrevista. Eso ha sido renegado. El psicoanalista no sabe, dicen, ¿no? El psicoanalista es sujeto supuesto saber, pero no sabe. El psicoanalista sabe mucho. Pero para poder decir un psicoanalista sabe mucho, también es cierto que hay que tener muy claro qué hace con ese saber. ¿Qué hace el psicoanalista con ese saber? El psicoanalista no abusa de ese saber, no se viste con ese saber, no semblantea ese saber. Muy por el contrario, utiliza ese saber para hacer que alguien, un sujeto X,
sea capaz de encontrarse con su propio deseo y con su propio bienestar a medida. No hablamos desde el psicoanálisis de un bienestar estándar, estandarizado. Hablamos de un bienestar a medida, pero hablamos de un bienestar, al menos yo lo hago. Me parece que está buenísimo hacer explícito nuestro horizonte, es decir, el horizonte de nuestra práctica. Porque me parece también un acto de gran hipocresía decir que el psicoanálisis no tiene que ver con la felicidad. Me parece deshonesto e hipócrita decir que el psicoanálisis no tiene que ver con el bienestar, que no tiene el bienestar como horizonte, ¿no? No sé si decir que linda con la ridiculez o linda con el espanto, no sé, una mezcla de las dos cosas lo que me provoca, ¿no? Igual yo también reconozco que mi forma de transmitir quizás no sea la convencional y acepto con total tranquilidad que mi manera de decir no le guste a todo el mundo. Cada quien tiene sus preferencias. Cada quien tiene su manera de conectar, empatizar, y está muy bien y está perfectísimo. Cada quien puede hablar desde su lugar, cada quien puede mamar el contenido que le plazca, y de eso se trata el video de hoy. ¿Qué vamos a mamar? ¿Qué vamos a seguir mamando? ¿Vamos a consumir un poquito de bienestar? ¿O vamos a seguir ahí morfándonos el malestar de siempre, ¿no? Porque, como les decía, el psicoanálisis precisamente modifica ese punto. Cómo cada quien se vincula con el sufrimiento. Hay algo muy cierto de sentido común. La gente nos consulta porque sufre. La gente nos consulta porque quiere modificar algún aspecto de su vida, porque tiene un conflicto, porque quiere resolver algo, ¿no? Entonces, no seamos tan hipócritas de hacer oídos sordos a eso, ¿no? Y agarrarnos de una frasecita, ¿no? No satisfagan la demanda. Yo creo que hay muchas malas interpretaciones circulando. Este video debería, no sé, durar 6 horas, cosa que, bueno, no es posible. Y hablando de lo posible, ¿qué otro horizonte podría ser si no es lo posible? Lo posible en cada caso, lo posible para cada quien, lo posible en términos de bienestar, bienestar amoldado a cada uno, no al analista, no a ese analista, sino a ese sujeto particular, ¿no? Bueno, a mí me parece que este tema es sumamente serio y además otro de los puntos que le quería compartir es este tan conocido de la angustia, ¿no? Como que, ay, si haces psicoanálisis te vas a angustiar. Yo creo que, en mi experiencia, es mentira, no sé en la experiencia de los otros. ¿Y por qué yo digo que es mentira? ¿Y por qué yo no trabajo en esa línea? Porque la angustia es uno de los caminos posibles para acercarse a lo real, pero no es el único. Entonces fíjense que otra vez está la lectura cercenada. Muchos profesionales consideran que la angustia es la única vía posible para acceder a lo real, ¿no? Y ahí viene, bueno, toda la teorización del objeto A y bla, bla, ¿no? El fantasma y no sé qué. Cuando en realidad hay varios caminos, Hay varios caminos. Menos desagradables, menos tortuosos que la angustia. Pero bueno, para eso volvemos a lo mismo, ¿no? Teoría, práctica clínica, actualización, investigación, ¿no? No hipocresía, compromiso, apuesta, invención. El bienestar es algo que se inventa y se reinventa oportunamente. Cuando yo digo oportunamente me refiero situación por situación, momento a momento, a diario. No se inventa de una sola vez y ya está, ya queda. Felicidad eterna. No funcionamos de esa manera. Funcionamos por contraste. Entonces, el bienestar es algo que se inventa, se reinventa, y ahí es un ejercicio y es una práctica. Al menos así, de esa manera yo concibo las cosas.
Entonces, bueno, quería compartirles esto para que también ustedes se puedan preguntar por qué hay tanta resistencia por parte de muchos psicoanalistas a hablar del bienestar o de palabras vinculadas al bienestar, ¿no? Yo creo que ahí se ponen en juego varias inseguridades, ¿no? Inseguridades que tienen que ver con este miedo, ¿no? A ser confundido con otros abordajes, con otras propuestas, no solo en salud mental, sino propuestas de bienestar para las personas, ¿no? Entonces, claro, yo digo, quizás eso tenga que ver con una inseguridad que cada quien, ¿no? El que resiste, cada quien tenga en relación a su propia práctica. Esa inseguridad. Porque si no, ¿para qué nos vamos a preocupar? ¿No? ¿Por qué no vamos a preocupar? ¿Por qué no vamos a poder hablar del bienestar? Si nos dedicamos a eso, nos dedicamos a eso. Si no, ¿a qué nos dedicamos? ¿Al goce? ¿Nos dedicamos al modo de gozar? ¿Realmente trabajamos con esa mística? No, no trabajamos desde un misticismo, un esoterismo, una magia, no sé, que no se puede explicar. No, no, trabajamos a nivel concreto. Por eso el psicoanálisis consiste en un saber hacer con lo inconsciente. Con lo inconsciente. Nuestra materia es el contenido inconsciente. Entonces no hay tanta abstracción como suele parecer. Y si no, ¿qué sentido tiene nuestra práctica, no? Si no tiene el sentido de bienestar, alcanzar cierto bienestar singularizado, entonces, ¿cuál es el sentido? Digo, me parece sumamente pertinente porque, bueno, ya saben que mi punto de vista suele molestar, suele hacer picar oídos y ojos. Pero bueno, hay cosas que me llaman la atención. Hay lecturas, cosas que dicen, ¿no? Que me llaman mucho la atención. Y bueno, y lamento hacer picar a algunas personas los ojos, los oídos. Pero más interesante me parece que esas personas a las que le pican los ojos y los oídos cuando me escuchan o me ven, se interroguen por qué les pica. ¿A qué le están resistiendo? Si cada quien puede decir lo que quiere, o no. Y de eso se trata el psicoanálisis. La autorreferencia, ¿no? El síntoma es autorreferencial. Bueno, en fin, si podemos situar todos los contenidos renegados de la obra de Lacan, yo creo que estaríamos todo el día. Lo que hoy quería compartirles más que nada es esta cuestión, ¿no? Que en toda dirección de la cura el bienestar está en el horizonte. Inclusive la felicidad, la felicidad posible al ser hablante es una felicidad barrada, es una felicidad agujereada, pero no deja de ser una felicidad. No deja de ser una práctica del bienestar. Y ahí viene otro aspecto que me parece también muy importante. ¿Qué psicoanalista, cualquiera, podría llegar a pretender que un analizante alcance el fin de análisis si él mismo o ella misma no ha llegado a ese punto? Sería un gran hipócrita. Un gran hipócrita. Entonces hay que pasar por la experiencia. Lo mismo en referencia al bienestar. Hay que pasar por la experiencia para poder hablar del bienestar. Hay que pasar por la experiencia de sentirse feliz para poder hablar de lo que sería o cómo entendemos desde el psicoanálisis sentirse feliz. ¿Por qué aludo a sentirse feliz? Bueno, porque me sostengo del padre como hacemos todos, ¿no? Para respaldar, para amparar. Y entonces, Lacan mismo dice en Dificultad de Vivir, una entrevista, que el fin de análisis consiste en que alguien se sienta feliz de vivir. Cuando alguien se siente feliz de vivir, ya es suficiente. Palabras textuales. Feliz de vivir. Entonces, una cosa es vivir y otra cosa muy distinta es sentirse feliz de vivir. Bueno, los dejo con esto, ¿no? Y los invito no a la discusión, no a la conflictiva, sino más que nada a la interrogación y fundamentalmente a practicar esta frase de Lacan. No se queden solo con la frase, con el goce ahí masturbatorio de la teoría, sino que más bien practiquen la frase si les gustó.